benceno en este caso es de 0,390 kilogramos de benceno sobre kilogramos de productos en aceite. Como se puede ver en la figura, en este esquema, teniendo sub-0 que tiene 100 kilogramos de aceite y como producto, como lo mencioné anteriormente, se tiene 400 kilogramos de materia inerte. Para B1 obtuvimos un valor de 250,71 kilogramos de esta mezcla de los cuales el aceite viene siendo 95 kilogramos, que es el 37,9%. Como materia inerte en este caso el B1 no se tiene. Y como benceno se obtuvo 155,71 kilogramos. Esto vendría siendo los 62,1%. Para la etapa que entra en el S1, de aceite se tiene 145,27 kilogramos, viene siendo el 23,91%. Como materia inerte se tiene de 400 kilogramos, que es el 65%, y de benceno se tiene 62 kilogramos, que viene siendo el 10,25%, haciendo un total en el S1 de 607,53 kilogramos. Y para B2, obtuvimos de aceite 140,27 kilogramos, que viene siendo 39,16%, y para el benceno puro es de 217 kilogramos, que viene siendo los 60%, obteniendo una masa total en B2 de 358,24 kilogramos. La siguiente diapositiva, por favor. En la segunda etapa de la extracción obtuvimos, como se puede ver en la imagen, los mismos datos para el de B2, obtuvimos lo mismo en B3, que sería de 358,2 kilogramos. En este caso, para B3, obtuvo 25 kilogramos de aceite con un 26,5%. Y de 263,24 kilogramos de benceno puro, que esto es el 73%. Y por último, para LS2, obtuvimos, al igual que LS1, una cantidad de mezcla de 607,5 kilogramos. De aceite serían 145 kilogramos, que viene siendo el 23%. De materia inerte, viene siendo los 400 kilogramos, el 75,84%. Y de benceno se tiene 62,26 kilogramos, que viene siendo el 10%. Y la siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañera va a dar la conclusión de nuestro trabajo. Sacamos las conclusiones. Este sería como un método unitario en el cual vamos a saber qué cantidad de un sólido obtenemos al inicio, ya sean fracciones pequeñas o grandes a escala, y esta por medio de columnas de extracción. Entonces, vimos el flujo de líquido de paja por el condensador, depende de la concentración existente en el extractor, la cual al disminuir lo suficiente no va a alterar de manera muy significativa la concentración existe en un balón. Pues ello se considera que solo se evapora en el solvente, que todo el solvente evaporado se condensa y retorna al balón, con lo cual esta concentración en el mismo permanece prácticamente constante. Esta concentración en el extractor presenta un máximo de que esto se transcurre en el tiempo repuesto y se disminuye el gradiente de concentración existente en la fase sólida.
Entonces, durante la segunda etapa de extracción se obtuvo un B2 un total de 358.24 kilogramos. En la LC1 se obtuvo 607.5 kilogramos. De estos valores se pudieron hallar varios, como el B3 y la LC2, de los cuales se obtuvo la B3, un 26.5% de aceite y un 73.5% de benceno puro. Y para él Bueno, se cortó. ¿Qué pasó? Ahí quedó. en el tiempo de respuesta y se disminuye el gradiente de concentración existente en la fase sólida. Entonces, durante la segunda etapa de extracción se obtuvo un B2 un total de 358.24 kilogramos. En la LC1 se obtuvo 607.5 kilogramos. De estos valores. Bien. Conecte su cámara, por favor, para la defensa, ¿listo? Vamos a las preguntas. Supuestamente el grupo son Mayerly, Brigitte, George Lee y Juan Carlos Lazo Lía, que creo que no está. ¿No? A ver. Y parece que falta también dos faltan en el grupo de ustedes, ¿no? Bueno. Va la pregunta. ¿Listo? ¿Cuál fue el criterio para usar el benceno en vez del hexano en este proceso? Hola. Mayerly o Yanina. ¿Nada? Yanina. Mayerly. La respuesta, jóvenes. Hola. Nada. ¿Se escucha, jóvenes, o pasa algo? ¿Algún problema? Jóvenes. Bueno. La segunda pregunta. ¿Qué significa un sistema de extracción por etapa? Nada. Yanina, Mayerly. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué pasa, jóvenes? Extracción, ¿por qué dijo, señora? Disculpe, no se escuchó muy bien. Les decía, ¿qué entienden por un sistema de extracción por etapas? ¿Es un sistema continuo, discontinuo? Ustedes han descrito en su marco teórico. Es un proceso continuo, ingeniero. ¿Ya? ¿Y en qué consiste?
en que se- Es donde se mezclan lo que sería el solvente con la alimentación, ¿no? pero ¿qué va pasando a medida de que generalmente son sistemas de extracción en contracorriente? ¿Qué pasa en la etapa final por donde fluye en sentido contrario a la alimentación, en este caso el benceno? Yo les pregunté al inicio por qué eligieron el benceno para la extracción y no me respondieron. Y ahora, acuérdense lo que hicimos. Cuando yo les expliqué el sistema de extracción por etapa de ese aceite de alibú con un solvente, no recuerdo el nombre del solvente. A ver, Es donde ya se obtiene, digamos, lo que sería la separación de lo que sería, digamos, en este caso, el aceite con el benceno de la materia inerte. ya, pero un sistema de extracción por etapa implica que se va aprovechando, ya, un solvente que entra en estado puro al final de la última etapa en la que va a salir la torta, podemos decir, de lo que ustedes están usando como materia prima, ¿ya? Y en el flujo final del solvente van a tener un concentrado rico en aceite y solvente. Eso es lo que hayamos visto. Bueno, para ustedes, Mayerly, una vez vamos a poner las notas. A ver, Yanine Audiver. Bueno, no sé qué ha pasado Yanine, pero tiene 90 y tengo. Mayerly tiene 85. Cabañero. No participó Cabañero con ustedes, ¿no? Ni Juan Carlos Lazo, ¿no? Bueno, Juan Carlos Lazo dijo que él había hecho su proyecto solo, dijo que él ya lo tenía, por eso no eh, participó. Yoli, nada. Bueno, si ustedes le incluyeron a Yoli, ¿le incluyeron o no? Sí, ella participó, solo que no sé por qué ahorita no entró a clase. Bueno, le voy a poner 60. Eh, Quedaría entonces Juan Carlos Lazo. Si no defiende, bueno, ya otra cosa. Eso sería, ustedes suben en forma individual su trabajo, ¿ya? A la evaluación criterio 4 y uno del grupo, depende de ustedes, pueden subirlo a la síncrona 4 con el link respectivo. ¿Listo? Eso sería, jóvenes. Que tengan felices fiestas. Pasen bien. Me despido de ustedes. Si es que se da la ocasión de volvernos a ver en otra materia. ¿Ya? Listo, gracias, ingeniero. Ya. Hasta luego, jóvenes. Inge, disculpe antes de que se vaya. Me falta defender a mí. A mí igual, Inge. ¿Quién va a poner el Justin? O yo, Creo que cualquiera, Inge, cualquiera. José Fajardo, de una vez Fajardo Fajardo. quería primero. Bueno, Inge, yo. De una vez Fajardo, después el Justin. ¿Ya, Listo, Justin? Inge.
Pueden Sí. compartir pantalla, Fajardo, un vez. Ayer, hoy, el jefe me escribió mandándome, había hecho revisión de carpeta y me habías enviado, dice que me habías enviado un trabajo donde dice ingeniería económica. Yo lo he revisado y le dije a él de que yo lo reviso y no sé, pero él revisó mi carpeta y apareció ese trabajo tuyo con ingeniería económica. O sea, tener No cuidado sé, con... que no recuerdo haberle mandado un trabajo. Sí, yo eso también le dije, porque yo le dije, fíjese, yo envío los exámenes resueltos y los vuelos, los corregidos. Así que eso quería comentarte, ¿no? Iba a escribir ayer, pero ¿está aquí? No tiene sentido, una cosa que no es tan... Empiece, jóvenes. Joven. Listo, Inge. ¿Se ve? Se ve bien. Bueno, ingeniero, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad voy a proceder a defender mi proyecto formativo que trata sobre los evaporadores. Un poquito más fuerte, porfa. Bueno, Inge, introducción. La evaporación es una de las operaciones unitarias más antiguas, empleadas por el hombre desde las primeras culturas que se establecieron en la Tierra, ¿no? Empezó con la obtención de la sal a partir de la evaporación de agua marina, la obtención de azúcar, que por ejemplo esto impulsó el desarrollo de los aparatos llamados evaporadores. En la industria alimenticia es frecuente la necesidad de eliminar parte del solvente que se encuentra en ciertos alimentos líquidos. Los equipos empleados para tal efecto son llamados evaporadores. Estos pueden optar formas muy diversas. La evaporación es una operación de transferencia de calor utilizada para concentrar un sólido disuelto en una solución. Para lograr esto, debemos de suministrar calor a la solución y posteriormente, por el propio proceso, se separan los vapores formados. Para este proyecto tengo los siguientes objetivos. Objetivo general, resolver un problema de eliminación de agua de una solución por evaporación mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en la materia de operaciones unitarias 2. Objetivos específicos, describir el proceso de evaporación, identificar los distintos tipos de evaporadores, aplicar correctamente el método de solución aprendido en la materia y el marco conceptual de evaporación como operación unitaria. En la gran mayoría de los casos, la operación vista como operación unitaria se refiere a la eliminación de agua de una solución acuosa. Un ratito, dije, por favor. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido la voz. ¿Y qué me escucha? Toqué el Medio micrófono sin pena, querer. pena se escucha, pero siga. Ahora se me escucha mejor, voy a hablar un poquito más fuerte. Eso, como en el cuartel. Bien, Inge. Evaporación como operación unitaria. En la gran mayoría de los casos, la operación vista como operación unitaria se refiere a la eliminación de agua de una solución acuosa. Tenemos los distintos tipos de evaporadores más destacados, los cuales son evaporador de tubo horizontal, evaporador de tubos largos, evaporador de películas, evaporador de películas ascendente, evaporador de circulación forzada, tenemos evaporador de efectos simples y evaporadores de efectos múltiples. En este caso voy a explicar únicamente evaporadores de efectos simples y efectos múltiples. En los efectos simples consiste en tener en el proceso de evaporación un solo dispositivo, en el cual, bueno, aquí podemos ver la línea la alimentación por el lado izquierdo. A ver, no sé si, a ver si puedo poner el puntero. Por este lado se ve la alimentación, aquí la alimentación del vapor de agua para el calentamiento, aquí se obtiene el condensado del vapor de agua, el producto concentrado, y la diferencia entre un evaporador de múltiple efecto y efecto simple es que el vapor que sale de la solución, o el exceso, o la eliminación del agua mediante la evaporación, va hacia el condensado y de ahí ya se utiliza
para calentarlo otra vez y utilizarlo como calentamiento, o se elimina de una sola vez. En cambio, en los evaporadores de múltiple efecto consiste en tener varios dispositivos, no puede ser de 3 efectos, 4 o 2, donde el vapor que se extrae de la solución se utiliza para realizar la evaporación en la siguiente etapa nuevamente. Y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa y de ahí ya poder eliminarlo o guardarlo mediante la condensación. Bueno, continúo con el marco metodológico, donde tenemos las fórmulas, las principales, la ecuación de flujo calórico, el balance de materia y balance de entalpía. Aquí tenemos la nomenclatura o todas las variables con su respectiva aclaración. Yo creo que se va a entender. Bien, empiezo con el desarrollo del proyecto. Problema. En un evaporador de efecto simple se alimentan 8.000 kilogramos por hora de una solución de hidróxido sódico al 30% y a 40 grados centígrados, para ser concentrada a 60%. El evaporador se calienta con vapor de agua saturado a 0.45 kilogramos por centímetro cúbico, y el espacio de vapor se trabaja con un vacío de 660 mililitros, referida a 762 milímetros en el barómetro. El arrastre es despreciable. El condensado puede suponerse que sale de la caja de vapor a temperatura de vapor de agua y que las pérdidas por radiación son despreciables. Determine, inciso A, cuál es el consumo de vapor de calentamiento y el coeficiente global de transmisión. Si el calor específico de transmisión de calor es de 2.000 kilocalorías por hora por metro cuadrado por grados centígrados. Inciso B, ¿cuál es la superficie de calentamiento necesaria? Bueno, tengo que aclarar que aquí hay un pequeño error. Yo utilicé 3 incisos. Estos son el inciso B y el inciso C. Y el inciso A sería obtener de vapor que se elimina de la solución. Eso creo que se me olvidó actualizar. Pasa que estaba realizando los cambios y me olvidé colocarlo. Bien, empiezo con la solución. Tenemos primeramente los datos. Tenemos aquí la cantidad de agua de la solución en entrada. De entrada que es el 30%, la temperatura de entrada de 40 grados centígrados. Y la extracción, perdón, la concentración a la que se quiere llegar es del 60%. Tenemos el vapor saturado, el coeficiente universal de la potencia de calor. Tenemos de lo que es el vapor, utilizamos la ecuación de balance de entalpías y el balance del flujo calórico para hallar el inciso C. Tenemos el diagrama del evaporador. En este caso es un evaporador de efecto simple, donde tenemos todas las variables necesarias para dar respuesta a los incisos. Tenemos por este lado la entrada a la solución, con todas las variables de la concentración de hidróxido sódico, concentración de agua, y tenemos la entalpía. Y además tenemos los datos que nos proporciona el problema. Tenemos por este lado la entrada del vapor saturado, donde vamos a hallar la cantidad de vapor que se necesita para efectuar el calentamiento, la presión, la temperatura y la entalpía. De igual manera tenemos por este lado la salida del agua evaporada. Tenemos por este lado las variables al vacío, el vapor condensado por este otro lado, y finalmente el producto o la salida de la solución, donde tenemos todas estas variables que las vamos a encontrar para finalmente dar respuesta a los incisos. Bien. Comenzamos con esta parte. Para hallar la cantidad de vapor, la cantidad de salida de la solución y para hallar en este caso el vapor. Ay, no, aquí está un poco mal. La P sería igual a F. Aquí podemos ver la ecuación de balance de materia, donde se encuentran las 3 principales variables. Bueno, el problema nos proporciona la cantidad de la solución en la entrada, que es de 8.000 kilogramos por hora, y mediante un balance de sólidos, donde tenemos el 30% de la solución en la entrada, y vamos a obtener el 60% de la solución en la salida, y despejando
solución en la salida va a ser la cantidad evaporada de agua por la zona. Vamos a observar. La materia se realiza con estas tres variables. La entrada de la solución que va a ser igual al agua evaporada más la salida de la solución. Continuamos con la entrada de la solución. Vamos a hallar la entalpía utilizando este gráfico de la materia de termodinámica. Tenemos la entalpía en kilojoules por kilogramo de 220. Realizando la conversión, obtenemos que la entalpía es de 52.55 kilocalorías por kilogramo. En este lado tenemos todas las variables en la entrada de la solución, que lo copié aquí para poder dar respuesta. ¿No? Tenemos todas las variables que nos proporciona el problema. El concentrado del 30%, que es 2%, el 70% del agua, que es 5%. La entalpía de 52.55 kilocalorías por kilogramo. Ahí obtenemos la primera variable, que es la entalpía. Continuando, vamos al lado del espacio vacío, donde en primer lugar vamos a hallar la presión absoluta. Vamos a restar la presión atmosférica menos la presión en el vacío, obteniendo una presión absoluta de 100 milímetros de mercurio y convirtiendo a kilogramos de fuerza por centímetro cúbico, obtenemos, centímetro cuadrado, obtenemos que es de 0.1358. Bueno, a partir de esta presión vamos a encontrar la temperatura en el vacío y la entalpía del condensado en el vacío. Mediante el uso de esta termodinámica realizamos la interpolación y obtenemos los valores, siempre usando el valor de presión absoluta. Y aquí vamos a completar en este espacio, donde tenemos el espacio al vacío. Tenemos aquí la presión absoluta, figura la temperatura, la presión absoluta y la entalpía del condensado. Continúo con la salida de la solución. Vamos a especificar que los valores de la salida de la solución, la concentración de hidróxido sódico y de agua, ha sido determinada anteriormente. Y vamos a hallar la temperatura en la solución. Usamos el valor de la temperatura un ratito. Bien, tenemos la temperatura, en este caso es el punto de ebullición del agua, ¿no? Que encontramos en la anterior diapositiva. Fajardo, vamos Sí. concluyendo, Fajardo. Ya, es que no se escucha casi. O si no, nos vamos a la pregunta. No se escucha, Fajardo. Si me conecto con el dispositivo Inge y de ahí puedo utilizar el micrófono, creo que tengo el micrófono de la computadora averiada. Sí, no se escucha. Vamos a ir a las preguntas. ¿Ya? Uy. Eso no me va a bajar puntos, Inge. No, no, no. Yo sé que has estado viendo tus videos, así que ahí en tu video lo voy a ver. No, en la exposición no. Nos vamos a las preguntas nomás. Has estado viendo tu video en forma individual, así que no hay ningún problema. Lo he estado viendo ayer, incluso. Como te digo, no sé por qué revisaron la carpeta y apareció ese examen tuyo. Pero yo lo he buscado, no hay. Le respondí de que yo reviso todo. ¿Listo? Listo, Inge. Lo que vamos a hacer es desde compartir eso para que podamos y conecte su cámara para que vayamos a las preguntas. ¿Listo?
Listo. De ahí ya se lista Justin. ¿Listo? Ya. José, ¿cuál es la finalidad que tiene efectuar vacío en un sistema de evaporación? Ay, se está acabando el tiempo. Dice. Bueno, en este caso, efectuar el vacío simplemente para reducir el punto de ebullición de la solución. Para que... Pues sí, pero ¿de qué forma? ¿Cómo se explica ese vacío? ¿De qué forma se logra de que los líquidos que se deseen evaporar alcancen un punto de ebullición menor? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Yo les he mostrado a ustedes y les hice un dibujito. Y les expliqué qué pasa en La Paz, qué pasa acá. ¿Cómo se explica ese fenómeno del vacío? ¿En qué consiste? En ese espacio del vacío se reduce la presión. Y bueno, la relación entre la presión y el punto de ebullición es directamente proporcional. A menor presión, menor punto de ebullición, menor temperatura de ebullición. A ver, tu respuesta no está correcta porque acuérdense qué pasaba cuando yo en mi dibujito hice una persona que está al nivel del mar, que es en Santa Cruz 420 metros, nos vamos a escuchar más alto, y en La Paz más alto. ¿Por qué hierve el agua a menor temperatura en La Paz y no así en Santa Cruz, que hierve a más temperatura? ¿Cuál es el fenómeno ahí? Sería la presión atmosférica. En la parte de Santa Cruz, por ejemplo, el individuo, o perdón, en este caso, claro, en el ejemplo, el individuo se resiste una mayor presión. En cambio, en La Paz, el individuo resiste una menor presión porque está en una elevación más por encima del nivel del mar. Ya, está relacionado a la masa de aire. Aquí estamos soportando un peso de aire mayor. Y cuando vas a hacer vacío, estás eliminando esa masa de aire, consiguientemente se reduce la presión y se alcanza temperaturas de erupción más bajas. Por eso era la pregunta. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es básicamente reducir el contenido de masa de aire en el sistema. Esa era la respuesta. Ya. Bien. Eh, ¿Cuál es la importancia de encontrar la entalpía de la solución concentrada al 60% y la entalpía de entrada de la solución al 20% de tu problema? ¿Cuál es esa importancia de conocer esa entalpía y cómo se determina esa entalpía? Sencillo, lo estabas explicando ahí en tu exposición. Bueno, se obtiene la entalpía mediante el uso de la presión absoluta que se halla a partir de hallar la presión que se encuentra en el vacío. Y con esa presión y el uso de tablas termodinámicas, hallamos esa entalpía mediante el proceso de Ya, pero ahí interpolación. hallamos las entalpías respecto al vapor de agua, pero yo estoy hablando de la solución. Estás por ahí, hasta andar respondido está bien, falta. Bueno, después, claro, encontramos el punto de ebullición del agua en el vacío. Y a Del partir de agua, este muy valor, bien. ¿Y cómo hallo la entalpía de la soda cáustica en menor concentración y la de salida a 60%? Gracias a que a partir de un gráfico exacto, de los gráficos, donde de vamos a los relacionar, gráficos, de esos gráficos, ¿ya? donde relacionamos el punto de ebullición del agua con la entalpía. Ya, la Bueno, última, y el gráfico especifica la concentración, ¿no? Sí, correcto. La última, ¿de qué depende el cálculo del área de un condensador, como es en el caso tuyo? el cálculo de área, Ujú. en este caso, va a depender de la cantidad
de la cantidad de vapor que se necesita para el calentamiento, del coeficiente universal de transferencia de calor y también de la variación de temperatura. Mira, básicamente depende del coeficiente global, 1, ¿no? Porque es U por A por delta T. Y depende del flujo de vapor que va a entrar a ese condensador. Ya. Tiene 92, ¿listo? Listo, Inge. No respondió Unita. Me faltó la Fajardo, primera. ¿no? Sí, Inge, Listo. Fajardo. Listo, Inge. Muchas gracias. Que tenga un buen ¿Ya? día. Igualmente, buen descanso. Felices fiestas. Bien, listo. Justin, Sí, Inge, pero faltan 4 minutos. ¿Volvemos a entrar o lo hago rápido? falta todavía, compañeros. Ismael Ponce, Sí, Nero, ¿ya está listo? sí, pero ¿O ya faltan? saca su tiempo. A ver, ahora vamos a hacer Justin. Ayer estuve haciendo maleta, te cuento. Incluso andaba medio preguchando el jefe. A ver, ¿quién va a compartir pantalla? Jóvenes. Mira, miren jóvenes, si no se han presentado sus compañeros, entonces yo les recomiendo defiendan ustedes y los otros verán que harán, que ya son las 9:30 ya. Y yo estoy notando, como pasó el primer grupo, de que terminan peleándose, porque unos no aportan, bueno, eso es común. Así que ya saben, que quieren poner el pueblo y ya verán los otros que harán, ¿no? Están en su pellejo, ustedes jóvenes. Bueno, el Justin Wilder Mamani ya está listo. Puede empezar, joven. Sí, Inge. Bueno, Bueno, yo les voy a hablar de porfa, los... Justin. No sé, pero está medio malo. ¿Se escucha? Se escucha. Ok. Voy a hablar de los evaporadores. Como Si que se introducción. cortara, se va a cortar. Enganchamos, falta 2 minutos. Enganchamos después, ¿listo? Métele. Sí. En la introducción conocemos como evaporador al intercambiador de calor donde se produce transferencia de energía térmica desde un medio para ser enfriado hacia un fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Es decir, que proviene del cambio del estado sufrido por el refrigerante al recibir esa energía, luego busca una expansión que se reduce su temperatura durante el proceso de evaporación. Los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración como neveras, equipos de aire acondicionado, cámaras frigoríficas y también se los utiliza en procesos industriales como la producción de azúcar y muchas otras más. Como objetivos generales, puse resolver el problema de balance de materia aplicado con criterio para conseguir los resultados de la operación de evaporadores. Objetivos específicos, aplicar los conocimientos aprendidos en la materia, calcular los flujos básicos del sistema de evaporación y conocer cómo trabaja el sistema de evaporación. Utilizamos la metodología de recolección de datos para el sistema de evaporación, para conocer su funcionamiento y aplicar operaciones matemáticas para resolver el sistema. Como marco conceptual, pues tenemos la descripción de cómo funciona un evaporador, que opera como intercambiador de calor, cuyo interior fluye el refrigerante, el cual cambia ese estado de líquido a vapor. Ese cambio se permite absorber el calor sensible que contenido alrededor del evaporador que está de manera de gas. Siguiendo con el desarrollo, tenemos un problema que dice que considerando un sistema evaporador cristalizador como el del esquema en el que se tratan 10.000 kilogramos por hora de una disolución que contiene un 20% de sólido en el peso, la disolución concentrada con un 50% de peso de sólidos que sale del evaporador y se lleva a un cristalizador donde se enfría, cristalizando el sólido y extrayéndose cristales con un 4% de agua. La disolución saturada contiene 0.6 kilogramos sólidos por kilogramo de agua
que recircula incorporándose a la corriente del elemento evaporador y así hasta proceder con la cristalización completa. Se nos pide calcular la sal húmeda producida. La disolución